Estamos muy contentos de estar aquí reunidos con ustedes en un día de la salud que esperamos cada día jale más gente y que podamos ir viendo la importancia de este tema. Nosotros trabajamos, somos socias de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y somos coordinadoras del Centro de Atención a la Comunidad. Ahí nosotros ofrecemos psicoterapia y psicoanálisis a todas las personas que están interesadas en buscar esta opción de salud finalmente. Y bueno, estamos trabajando desde hace un año ahí, hemos recibido mucha gente, desde niños, adolescentes y adultos, y bueno, esperamos, es un trabajo comunitario que estamos muy convencidos que es necesario, y bueno, pues gracias por la atención y gracias a Jessica también por todas sus atenciones en esta organización. Estamos muy contentos además de estar conectados también con los exalumnos, que cualquier duda que tengan, cualquier reflexión, nos daría mucho gusto estar en contacto con ellos. Bueno, el tema que nos atañe es vida saludable, una vida sin adicciones. Vamos a empezar por la reflexión de algunos temas en relación a la salud. La salud es un concepto que implica un estado de bienestar integral, mental, físico, social y emocional. Me parece importante a mí que además de esta sensación de bienestar que todos hemos sentido, consideremos también la capacidad de funcionamiento, es decir, no podemos hablar solamente de salud, sino hablamos también de un funcionamiento adecuado de cada uno de nosotros o de todas las personas en nuestro medio, ¿no? Quisiera también comentar que la salud no es como se piensa muchas veces, que solamente puede haber en ausencia de enfermedad, sino que es una continuum y que muchas veces está revuelto, digamos, salud y enfermedad, en el sentido de que la salud es un ideal y que es muy difícil de alcanzar, sin embargo, puede haber algunos espacios de enfermedad en todos nosotros, y lo importante es el ideal de la salud, digamos, ¿no? Pero no es que por haber salud no haya nada de enfermedad, sino que estamos todos con unas ciertas cositas de enfermedad, como dicen de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, tenemos ciertas partes de patología o de salud. El otro punto que me gustaría mencionar y que reflexionáramos también es el punto de la normalidad. Es decir, ¿qué entendemos por salud? ¿Una cosa normal? Estamos hablando de normalidad, y yo creo que no necesariamente es lo mismo, no es un sinónimo ni estamos hablando de lo mismo. Puede ser que un estado de salud se llegue a ser normal, pero puede también que un estado patológico se vuelva una normalidad, es decir, cuando estamos hablando de una epidemia o una pandemia, de epidemia a pandemia, pues entonces podemos incluso pensar que se pueda llegar a una normalidad, lo cual nos asusta. Y bueno, finalmente el término salud es un constructo que nosotros hemos hecho, las personas, los humanos, y que bueno, varía también mucho de acuerdo a los grupos sociales y a los aspectos culturales, ¿no? Uno va definiendo lo que es salud en base también a cómo crecemos, como lo que sentimos que es lo normal dentro de nuestro grupo, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece importante hacer este cuestionamiento, una reflexión, ¿no? Finalmente, creo que también la salud es un medio, no es un fin. Yo creo que muchos de nosotros, bueno, en nuestra actualidad,
se ha buscado o la gente está tendiendo a que sea un fin esto de estar totalmente saludables y estar comiendo y tomando lo que se dice que hay que comer y tomar y hacer el ejercicio y hacer no sé qué. Cuando está bien, yo creo que sí es un ideal, digamos, y una tendencia a la que tenemos que ir, pero sin embargo no es un fin en sí, sino un medio, y yo creo que eso es importante que lo podamos tomar en cuenta, porque finalmente es lo que nos permite vivir mejor, estar mejor en nuestras relaciones, todo esto, ¿no? Es un medio para poder trabajar, para poder estar contentos, para poder disfrutar la vida y ser productivos, en fin, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, entonces se complica un poco más porque entonces estamos hablando de términos subjetivos, ¿no? En donde es más complicado todavía medir lo que sentimos, lo que pensamos, todas las emociones, es mucho más complicado, ¿no? Y no se diga cuando estamos hablando de aspectos conscientes o aspectos inconscientes, que nosotros dentro del psicoanálisis manejamos constantemente, pero es mucho más complicado entonces medirlo. Sin embargo, bueno, la OMS y hay muchas organizaciones y asociaciones que hacen su tarea de tratar de definir lo que es la salud mental. Y sería entonces el bienestar emocional y psicológico que permite emplear exitosamente habilidades mentales, sociales y emocionales en la vida cotidiana. Lo saludable entonces podemos decir que es algo a lo que tendemos y que difiere de los grupos, en diferentes grupos sociales, ¿no? Ahora vamos a empezar con el tema de las adicciones, que es lo que nos importa en este momento. ¿Por qué si tendemos todos a esa salud o ese bienestar, por qué entonces terminamos en estas dependencias o en estas adicciones? A mí me gustaría aclarar que incluyo dentro de las dependencias lo que son las adicciones, que me refiero básicamente a sustancias, ¿no? Y a las relacionales o a las emocionales. Entonces, uno puede ser dependiente en sus relaciones con mis amigos, con mis familiares, con mis maestros, con mi institución, de ahí podemos seguir, ¿no? Pero podemos también ser dependientes a sustancias. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros como individuos a buscar esa dependencia o a ser dependientes? Y bueno, yo aquí quisiera mencionar una teoría, una explicación que da una psicoanalista norteamericana que se llama Jessica Benjamin, que empieza a hablar de cómo nos vamos volviendo dependientes. Una cosa principal es que todos somos dependientes, nos guste o no nos guste, que normalmente no nos gusta sabernos dependientes, pero todos somos dependientes en algún momento sobre todo de las personas, todos somos dependientes de relaciones que tenemos. ¿Y cómo es esto? Bueno, desde que nacemos somos dependientes, nacemos muy inmaduros y necesitamos lo completo de la relación de la madre, ¿no? Si no nos da la mamá nuestro biberón y si no nos alimenta, si no nos da el pecho, morimos, no hay de otra, ¿no? Entonces nacemos en un estado de vulnerabilidad y de dependencia absoluta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, necesitamos entonces del otro, ¿no? Necesitamos del otro que nos dé todo en la parte emocional, en la salud, en la física, etcétera. Pero nosotros a través del otro vamos construyéndonos, es decir, ella habla de una alteridad y cómo solamente a través del otro podemos construir nuestra subjetividad, ¿no? En todos los sentidos, a través del otro y de los comentarios del otro, de las atenciones del otro, es que nosotros vamos formándonos, ¿no? Vamos entendiendo cómo nos ve el otro y vamos formándonos una idea, una identidad que finalmente se
fortalece o se acaba por construir ya en la juventud o en la adultez, ¿no? Vamos poco a poco construyéndonos, pero quiere decir entonces que somos dependientes. Ahora, ¿de qué depende que seamos más o menos dependientes, no? Y ahí yo creo que ella plantea que en la medida en que una necesidad de una relación de sujeto a sujeto, no de sujeto a objeto. ¿Qué entendemos por una relación de sujeto a sujeto? Una relación en la cual los dos son necesarios y los dos son personas, son vistos como personas independientes y como autónomas y donde se da un mutuo reconocimiento. Ella enfatiza este término, un mutuo reconocimiento. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que un bebé reconozca a su mamá, no? Bueno, es obviamente un reconocimiento donde hay una diferencia de madurez, pero donde los dos son sujetos y los dos tienen necesidades diferentes. Eso es lo importante, que yo pueda reconocer en el otro qué necesidades tiene el otro, quién es el otro, cómo funciona el otro, qué piensa el otro y que yo pueda ser reconocida a la vez también por el otro. Quizá yo como bebé tenga otras necesidades que un niño de 5 años o que un niño de 11 años o de un adulto, ¿no? Entonces lo importante es que cada uno de nosotros pueda ser reconocido por el otro en esas necesidades y el otro pueda reconocer a uno en esas necesidades. Es decir, yo a un bebé le tendré que dar su biberón o su leche y no le voy a dar un plato de espagueti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que es un bebé y sus necesidades son tales y su atención es otra. Entonces, bueno, lo importante… No está. Lo importante sería este mutuo reconocimiento del que nos habla este psicoanalista. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay ese reconocimiento? Pues entonces se dan… Entonces se dan las relaciones disfuncionales y las relaciones sujeto-objeto, ¿no? Y ahí es donde cuando no existe este reconocimiento, entonces empieza a darse una lucha por ser reconocido y un control por el otro, una lucha de reconocimiento. Y ahí es donde entran precisamente las adicciones, es decir, a través del control que tiene uno con la otra persona y con las sustancias, busca uno encontrar esa satisfacción y ese sentido de existencia a través del otro, ¿no? Y se vuelve tan básico como el que me den un biberón o el que no me den un biberón, a ese grado de vida o muerte puede llegar a ser. Uno piensa que puede ser patologías muy sencillas, sin embargo son patologías muy complicadas porque son desde características muy tempranas en donde se da esta urgencia y esta necesidad impulsiva tanto de una persona como de las sustancias, ¿eh? Y enfatizo nuevamente esto de las personas porque uno cree que solamente es hacia algo, hacia un objeto, hacia la sustancia. Ahorita vamos a ver los tipos de dependencias, ¿no? Bueno, aquí vamos a saltarnos un poquito. Lo que nos habla es otro psicoanalista que nos habla de la necesidad de un ambiente facilitador de desarrollo. Es decir, que haya una necesidad mínima, necesaria de frustración que nos haga movernos, ¿no? En el sentido, si a uno le dan todo, pues uno no se mueve, ¿no? Uno se queda en su mismo lugar, una sensación de más pasividad. En cambio, si hay una cierta frustración necesaria, óptima le llama él, entonces uno empieza a moverse, ¿no? Cuando esos niños que se les da todo, se les da… no tiene ninguna necesidad, pues no hay nada ni por qué moverse ni para qué moverse, ¿no? Entonces él habla de esta sensación. Cuando la frustración es excesiva, entonces sí comienza
esto que llamamos nosotros la necesidad por esa búsqueda de esa satisfacción general, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con este sentimiento de incompletud, con esta sensación de soledad, cuando no nos sentimos vistos, escuchados o entendidos, reconocidos por ese otro que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues nos sentimos mal, ese sentimiento de bienestar se convierte en un sentimiento de malestar, y cómo podemos entonces expresar ese sentimiento. Muchas veces no tenemos ni las palabras para expresarlo, muchas veces no tenemos ni la conciencia de saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Que es peor todavía, porque no podemos darle palabras. Entonces muchas veces o somatizamos o buscamos este tipo de dependencias y se vuelve, se deposita en esa persona o en esa sustancia una serie de expectativas enormes, a lo que le llamamos una necesidad de idealizar, ¿no? Se idealiza ese objeto, se idealiza ese, y uno siente que no puede vivir tal cual como el biberón, no puede uno vivir sin eso, ¿no? Entonces hablamos de estas características: aferrarse a algo o a alguien, es la necesidad de control; el trastorno obsesivo compulsivo, que quiere decir que hay una idea, que nos obsesionamos con esa idea, es decir, de estar pensando en esa persona, de necesitar a esa persona o a esa sustancia, ¿no? La otra es buscar controlarlo. Busca uno controlarlo para apaciguarse uno y para apaciguar esa necesidad, ¿no? Incluso el estar pensando en esa sustancia o en esa persona nos calma inicialmente, digamos, aunque nos tiene activos buscándola, pero nos hace calmar estando pensando en eso, ¿no? Y la segunda parte es la acción, el buscar esa sustancia para que uno pueda pues básicamente desconectarse o sentir que a través de eso lo logra uno, ¿no? Entonces se da una situación de atrapamiento, es decir, no puede uno salir de esa forma de pensar y está uno atrapado entre la necesidad que uno tiene y en la necesidad de saber que uno puede paliar ese sentimiento tan negativo, ¿no?, que uno tiene. Ahora, los tipos de dependencias, entonces, son de varios tipos. Es la emocional, que es la que hemos estado hablando, que se refiere a las relaciones de pareja, de amistades y familiares, en donde uno busca una relación particular y que lo hace a uno o que intenta buscar a través de ella esa satisfacción. La otra es el sexo. Hay relaciones en las que se vuelve adictivo el sexo y entonces están constantemente teniendo relaciones buscando a través de eso, que es una forma de escapar, digamos, y que tampoco se sienten satisfechos finalmente porque lo que está de fondo es esta otra parte afectiva, esta parte emocional que no encuentra satisfacción, ¿no? La otra son las sustancias, el alimento. Bueno, ahora hemos visto, aquí Luisa nos va a hablar también un poco más adelante de los trastornos de alimentación. Muchas veces a través del mismo alimento buscamos paliar todo esto. Las sustancias, estamos hablando de sustancias, de drogas, hay de diferentes tipos: drogas lícitas, drogas ilícitas, médicas o no médicas. Y cuesta entender cómo además hay drogas lícitas, ¿no? O sea, cómo nuestra sociedad hay una mayor o menor tolerancia a cierto tipo de drogas, ¿no? Y cómo uno pues busca, dependiendo de las drogas más fuertes, drogas menos fuertes, donde uno busca o sentirse más tranquilo, ahorita lo vamos a ver, o desconectarse absolutamente. Hay drogas totalmente que lo desconectan a uno, incluso alucinógenas, entonces lo mandan ya a otro planeta casi, ¿no? Lo mandan a otro momento desconectado de la realidad, ¿no? Están otros
aparentemente socialmente más aceptados, que es el trabajo, los workaholics, en donde a lo mejor podemos caer algunos de nosotros, y a través del trabajo, que es una actividad reconocida socialmente, también puede, o sea, no importa, uno puede ser dependiente o adicto, pónganle el nombre a lo que quieran, ¿no? Al agua, ha habido, ahora ha salido también el cómo a través de estar tome, pero ya se vuelve una parte adictiva, no en el sentido físico, pero sí en el sentido emocional, en el sentido de decir, estoy tomando y qué es lo que estoy cubriendo, cuál es mi necesidad que está detrás de tener que estar yo en esa acción constante de comer, de vestir, de cualquier tipo de objeto. Claro que las peores son las sustancias, las drogas que nos que nos llevan a una adicción incluso física, ¿no? La otra es el juego, la ludopatía, el ir a casinos, el perder incluso hasta la casa, los coches, se vuelve una adicción tremenda, ¿no? Los videojuegos, etcétera, ¿no? La siguiente diapositiva le puse yo, ¿qué tanto es tantito? Seguramente habrán escuchado algunas de estas frases, algunas dichas por uno mismo, algunas escuchadas por otro. Relativas a las sustancias es, por ejemplo, en verdad solo me tomé una, la otra es que él es así, rete alegre, repachanguero. Entonces son formas de justificar acciones, ¿no? Y que no necesariamente estábamos hablando de una adicción, pero muchas veces una de las características principales de las adicciones es la negación. Entonces es tratar de justificarse y de que los demás no vean esa vulnerabilidad nuestra. Es solo para relajarme, es que me levanta el ánimo, es que todos estaban tomando en las relaciones. No, ella es así, le gusta cuidarme cuando está obsesionada y está hablando y buscando dónde está, ¿no? O es que se preocupa, le gusta saber dónde estoy. No, solo fue un empujón, no me pasó nada, cuando empiezan ya aspectos más violentos, ¿no? Es que es muy cariñoso. ¿Dónde y con quién estabas? Solo lo hago por tu bien. Esa es la que muchos conocemos, ¿no? Ahora las características de las dependencias y de las adicciones es, como decíamos, la negación. Lo que más nos cuesta a todos nosotros es aceptar que somos dependientes. ¿Por qué? Porque nos confronta con esa vulnerabilidad y esos sentimientos que no queremos sentir, que no queremos pensar. En cuanto a la segunda sería la tolerancia, es decir, que cada vez vamos necesitando más de eso que queremos que cubra esos sentimientos. Si es la droga, pues nuestro organismo se vuelve tolerante y entonces cada vez, incluso físicamente, vamos necesitando más de eso, ¿no? La segunda sería el síndrome de abstinencia, es decir, que cuando no lo tenemos, lo que comentábamos, cuando no tengo ese biberón, o cuando no tengo la mota, o cuando no tengo la coca, o cuando no tengo el crack, o lo que sea, siento que necesito eso, y que es desesperante saber que no lo puedo conseguir y que no lo puedo tener, ¿no? La otra es que empieza a afectar diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? La social, la laboral, empieza uno a concentrarse en esa idea obsesiva de tener la droga, de estar hablando con la persona, de buscar a la persona, en fin. Y todo gira entonces alrededor de la dependencia de la persona o de la sustancia. Se reducen actividades sociales y se afectan las diferentes áreas de la persona. Aquí es donde, bueno, ya Luisa nos hablará un poco más de lo que es el tratamiento también, pero donde, bueno, la posibilidad y la única posibilidad es tratar de escucharse, tratar de escuchar al otro, que muchas veces el otro es el que puede ver y reconocernos, ¿no? Y darse cuenta
de lo que nos está pasando, aunque uno lo niegue, son luego pautas inconscientes, digamos. Entonces, tratar de escuchar y reconocernos y ver en nosotros mismos que podemos quizá necesitar ayuda, ¿no? Y no es que estemos locos, no es que estemos mal, es que necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra aquí a Luisa. Gracias. Ahora sí vamos a cambiar de… ¿Sí ustedes ya tienen para hacer el cambio? ¿Cómo? El cambio para la otra presentación. Ah, entonces… ¿Cómo le hacemos? ¿O se podrá cargar allá? Acá tengo el… Sí, pero no sé cómo. ¿Sí? Salud emocional, sí, gracias. ¿Y con este sí se puede? A ver, lo voy a hacer. No. No, sí me gustaría, si quieres yo me voy allá y yo la cambio porque sí es… Bueno, gracias por estar aquí. Así. Gracias por estar aquí. Yo creo que un poco continuando con lo que nos cuenta Ana, habría que tomar en cuenta que para poder entender cualquier tipo de dependencia, adicciones o cualquier cosa que atañe al área emocional, habría que tomar en cuenta justamente este aspecto. Por eso yo les voy a hablar de eso, a ver si me entiendo con esto. Soledad, dificultad para relacionarse, insatisfacción, ansiedad, insomnio, problemas académicos, alcoholismo, accidentes constantes, depresión, reacciones en la piel, gastritis, dolor de cabeza, problemas familiares, baja autoestima, problemas sexuales, desesperanza, adicciones, etcétera, etcétera. Todos estos son síntomas y pueden ser parte de una enorme lista con la que de alguna manera u otra, al menos en ciertos momentos de nuestra vida, nos hemos visto involucrados. En el mejor de los casos, no de una manera muy intensa ni muy frecuente, como para impedirnos desenvolvernos con libertad y satisfacción en nuestras vidas diarias. Sin embargo, sabemos que desafortunadamente para otros, la intensidad y la frecuencia de estos síntomas sí les impiden hacer de sus vidas y de sus relaciones momentos y encuentros vitales de satisfacción y de crecimiento.
¿De dónde surgen estos síntomas? Yo en la anterior quería ponerle, es un iceberg, la parte que siempre se asoma son los síntomas, pero abajo no sabemos qué hay. Entonces siempre vemos que alguien está ansioso o está deprimido o necesita drogas, estamos viendo la parte de arriba. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar en cuenta el área de abajo de lo que es un iceberg. ¿De dónde surgen estos síntomas tan molestos y tan comunes? ¿Por qué si sabemos que tomar en exceso nos hace daño, persistimos? ¿Por qué de repente nos da insomnio o nos salen erupciones en la piel o sentimos pánico al salir a la calle? ¿Por qué de repente nos asaltan toda esta bola de sentimientos? Estos síntomas que he mencionado son como la punta del iceberg. Abajo hay una enorme masa que no podemos ver y que no pertenece al mundo de la voluntad ni de la inteligencia. Pertenece al reino de los afectos y de las emociones. Los síntomas son el lenguaje que utilizamos para intentar decir algo. A falta de un lenguaje verbal e imágenes claras, esa bola de conductas, sentimientos, emociones y síntomas se nos escapan de nuestro control y de nuestra conciencia. Cuando hemos pasado por experiencias que no hemos podido comprender o que hemos registrado de una manera más bien inconsciente y por ello sin poderles dar nombre ni existencia, estas buscan su expresión a través de diferentes canales para venirnos a gritar su presencia y su dolor, proveniente de nuestro mundo interno, cuando de pronto se nos presenta desacomodado, desorganizado y confuso. Es algo así como un hoy express, ¿no? Que estamos limpiecitos, nuevecitos, a lo largo de la vida el calor va aumentando y en el peor de los casos estalla y estalla de una manera que puede ser muy dañina y obviamente no esperada. Digamos que la geografía de nuestro mundo de emociones tiene su sede en nuestro mundo interno y en nuestro cuerpo. Este mundo interno, a la par del desarrollo, se va integrando y estructurando en un principio bajo los cuidados de la mamá, como ya lo explicó la doctora Maxwell. Durante su larga y continua formación, está expuesto a ser perturbado por acontecimientos externos, físicos, personales, familiares o sociales. Al hablar de salud mental, hablar de la infancia es muy importante, ya que el desarrollo es una continuidad, inclusive llega hasta nuestra vida adulta. Es parte de la cadena entretejida desde que uno es concebido. Así es que si en la infancia se vivió la experiencia de una falta de sintonía afectiva entre lo que le sucede al niño y las respuestas de sus cuidadores, el niño empieza a perder su capacidad de regular su afecto, por lo que sufre un estado insoportable, aplastante y desorganizado. Cuando el adulto se rehúsa a reconocer la perturbación del niño y en cambio niega y rechaza su excitación, el niño vive la culpa de su problema, de sus emociones desbordadas y va perdiendo la confianza. Percibe entonces que sus sentimientos son rechazados o son dañinos para sus cuidadores y por lo tanto deben ser secuestrados, silenciados y aislados para así mantener ese vínculo con sus cuidadores. El resultado es que estos sentimientos quedan como una eterna fuente de conflicto interno y una causa de vulnerabilidad ante los estados traumáticos. Así es como desde el principio se va moldeando el mundo de las emociones. Por eso el dolor es muy diferente a la enfermedad. La verdadera enfermedad es la ausencia de una sintonía y de respuesta adecuada a las reacciones emocionales del niño. Estos traumas son silenciosos y acumulativos. En la mayor parte de las veces se disocian y quedan olvidados en la memoria, pero no en la experiencia del sujeto que pertenece al mundo emocional. De ahí que ya como adultos, como consecuencia, se vuelven incapaces a tolerar los afectos y no saben utilizarlos como señales de que algo les está informando. Solo resurge la experiencia de sentir que los afectos son rechazables, repugnantes y vergonzosos.
A veces solo nos queda usar mecanismos defensivos para poder tolerar el monto de sufrimiento que ello implica. Pero esas defensas solo son defensas y no soluciones sólidas que nos ayuden a elaborar esos momentos y cargas traumáticas, de tal suerte que solo sirven por momentos y de manera parcial, aunque a la larga suelen formar estructuras psicopatológicas que ocultan el trauma original. Nuestro mundo social, cultural, político, familiar y de relaciones también moldea nuestro mundo interno. Vivimos en una continua comunión con nuestro ambiente y por ello somos permeables a este, es decir, influimos en él y somos influidos por este tanto positiva como negativamente. Así, cuando el entorno familiar no es favorable, vivimos en un ambiente que más bien nos genera experiencias dolorosas que nos afectan en nuestra manera de relacionarnos y de vivirnos a nosotros mismos y a los demás. Los divorcios son uno de los ejemplos más comunes en nuestra época. Nuestro entorno cultural y social también influyen en nuestro desarrollo. Nuestro mundo globalizado, por ejemplo, ofrece imágenes de cuerpos y belleza física perfecta, felicidad perfecta y estereotipada. Establece los parámetros para medir quién es un hombre exitoso y quién un loser. De esta forma, ejerce una fuerte presión particularmente en los jóvenes, a quienes de muchas maneras les hace sentirse tan lejos de lo que se espera de ellos. En nuestra cultura, para que uno tenga que ganar, todos los demás tienen que perder y ello deja un saldo de jóvenes alienados, frustrados e insatisfechos con una baja autoestima cuando se ven incapaces de lograr las metas que se les exigen. Si además consideramos que en nuestro país los niveles de exigencia para nuestros jóvenes son muy altas y muy bajas las oportunidades, podríamos entender por qué estamos llenos de jóvenes deprimidos, desanimados e insatisfechos. Lipovetsky, un filósofo moderno, define nuestros tiempos como los tiempos de la era del vacío. Ese vacío es una vivencia de oquedad interior en donde lo que falta son los afectos, las emociones y sus derivados. No tengo ganas de nada, nada me llena, todo me da igual, podemos escucharlo una y otra vez. Vivimos sumergidos en una cultura que podemos llamar zapping, que describe la actividad errátil de una meta insatisfecha que está abocada a la búsqueda de algo que nunca llega, en un lugar que por lo general no es el adecuado y sin los medios adecuados. Esto es claramente lo que sucede con las drogas. Por ello, constantemente produce desencuentros con las gentes cercanas y con uno mismo. Así, para evitar o llenar ese vacío mental, usamos soluciones inmediatas y falsas, por ejemplo, a través de tantos objetos acordes a la moda, pero al ser solo soluciones momentáneas, culminan con una defraudación catastrófica. Estas soluciones, por insuficientes, llevan a la búsqueda de nuevos objetos igualmente insatisfactorios y así el ciclo no tiene fin, siempre culmina en ilusiones vacías. Este continuo renovar, desechar y buscar placeres inmediatos que luchan por evitar las molestias, el dolor, llega a afectar igualmente a las relaciones humanas. Por ejemplo, solemos desechar las relaciones interpersonales cuando dejan de funcionar sin considerar la afectación a los demás, ni siquiera a la propia. Esta moda nos invita a tomar siempre las salidas fáciles en un contexto inmediato y light, muy ajenas a las verdaderas necesidades interiores. Las vías de escape o patología que cada quien va desarrollando son un intento de sostener esa parte que sentimos que de pronto se nos derrumba. Luego de ver cómo estamos expuestos a nuestro entorno y a nuestro propio mundo interno con sus limitaciones y cualidades, con sus experiencias buenas, no tan buenas o definitivamente traumáticas, podemos encontrar en el peor de los casos cómo vamos enfermando, cómo vamos acomodando los mecanismos con los que inicialmente fuimos defendiéndonos dentro de una estructura que más bien se va tornando patológica, pero que intentan evitar el derrumbe emocional.
Uno de los problemas centrales con los que se presentan los pacientes más enfermos y más desconectados de su vida emocional deriva de que cuando intentamos evaluar el riesgo de vida que implica para él su propia enfermedad mental, podemos inferir un nivel de urgencia clínica y terapéutica del cual él mismo no se ha dado cuenta. Algunos no logran identificar ni siquiera una angustia señal, por lo cual no pueden evaluar sus riesgos, no ven el peligro en sus vidas. Es más, se anestesian ante el peligro. Por ejemplo, algunas personas sobreadaptadas, es decir, demasiado normales, pueden ser personas enfermas que suelen sentirse muy sanas. En ellas el riesgo de muerte súbita puede ser elevado, pero no se dan cuenta de que algo anda mal, pues anulan cualquier tipo de sensación somática y o mental. Incluso llegan a tener muy altos umbrales al dolor y no logran escuchar su cuerpo. También hay quienes inconscientemente se presentan en la vida bajo una apariencia exitosa, pero alarmantemente, en no pocos casos, terminan en suicidios inexplicables y desconcertantes, productos de un vacío interno. Otros, en cambio, usan como vías de escape el cuerpo. Entonces viene la gastritis, las erupciones en la piel, los dolores de cabeza de manera repetida, los infartos, la alopecia o pérdida de cabello. La enorme desconexión entre el mundo emocional y el mundo físico hace que solo se atienda al cuerpo, pero el mundo emocional queda descubierto y se desboca con violencia sobre el cuerpo, llegando a provocar serios problemas. Otro tipo de patología busca su salida a través de relaciones interpersonales fallidas. Buscan lazos de intimidad en donde son mal recibidos o se involucran en relaciones dañinas e insatisfactorias. Algunas se centran en la dependencia absoluta con el otro, otros a través de lazos sádico-masoquistas. Algunos prefieren aislarse y encontrar en la tarea intelectual el escape que los mantenga alejados del peligro de la cercanía y de la intimidad. Otro tipo de relaciones que terminan por ser dañinas y peligrosas son aquellas basadas en relaciones perversas o basadas en una sexualidad promiscua. Son relaciones donde solo se involucra parcialmente a la persona y el resultado suele ser un sentimiento de insatisfacción y desencuentro. Otro tipo de patologías, como la de los inadaptados sociales, ponen en riesgo a la sociedad e incluso a ellos mismos. Hemos escuchado casos de estos, recordemos las noticias donde jóvenes llegan a escuelas, asesinan a sus compañeros y al final se suicidan. Otros más bien buscan anestesiar los efectos dolorosos del vacío emocional con el uso y el abuso de drogas, el alcohol, el exceso de trabajo. Es decir, se anestesian con diferentes formas de adicciones, por supuesto, unas más dañinas que otras. En otros casos, esas emociones sin nombre son envueltas en adrenalina, gracias a actividades extremas que ponen en riesgo la vida y que en otros casos fomentan constantes accidentes. La afectación del estado anímico también es una manifestación muy evidente en estos días. Así, los trastornos bipolares y la depresión son causas de múltiples consultas. En fin, existen muchas formas a través de las cuales los estados emocionales que no logran ser claros ni verbalizados buscan su salida a través de diferentes síntomas. Estos síntomas pueden tener una causa y un significado diferente para cada quien y a lo largo del desarrollo van formando estructuras patológicas que pueden comprometer seriamente la salud emocional, las relaciones laborales, académicas, sociales y familiares. Podría enumerar una larga lista de enfermedades, pero aquí me basta con mencionar una de ellas. Una de las más comunes que actualmente afectan a los jóvenes bajo la alianza de la sociedad y la cultura y que la hacen aparecer como una virtud. Me refiero a los trastornos de la alimentación, más conocidos como la anorexia, la bulimia y la obesidad. Este tipo de trastornos se han presentado a lo largo de la historia. En la Edad Media, el dualismo mente-cuerpo hacía del cuerpo el enemigo del alma, que además quedaba atrapada en una imperfección corporal. Así era común hablar de ayunos para purificar el alma y sacrificar al cuerpo. Este pensamiento parece prevalecer en estos tiempos y pareciera que seguimos viviendo nuestros cuerpos separados de nuestras mentes.
En los pacientes con trastornos de alimentación, el cuerpo suele ser tratado como algo inferior, despreciable e inaceptable, o bien, en algunos casos de obesidad es vivido como un enorme escudo protector que oculta una parte vulnerable, frágil del mundo interno o alma de los pacientes. En los casos de anorexia y bulimia, el cuerpo es vivido como algo sujeto al control de la voluntad del paciente. Incluso no suelen tener conciencia de la muerte. Por ello vive bajo la idea de poder controlarlo a pesar del maltrato que lo someten. En este tipo de pacientes, los problemas suelen estar relacionados con dificultades para relacionarse. Especialmente pareciera haber una dificultad en sentirse abiertos y receptivos a las cosas buenas que la relación con los otros pueden ofrecer. Una de las características que dificultan el encuentro con este tipo de pacientes es que no suelen reconocer su enfermedad a pesar de estar en serios problemas. Simplemente se excusan diciendo que han escogido ese estilo de vida y lo respalda una serie de factores externos de tipo social y cultural, como la proliferación de páginas web pro-ANA, en donde se apoya y alienta a vivir con hambre y a bajar de peso en forma desmedida. Incluso hay quienes simplemente lo ven como una moda o un ícono de nuestra época, y el peligro se ve silenciado bajo cientos de imágenes de artistas, modelos, cantantes que lucen su enfermedad bajo las luces del espectáculo y así provocan a ser imitados. En cambio, no reconocen que es producto de una seria enfermedad y terminan coludiéndose con la negación de los mismos pacientes que más bien necesitan ayuda. Se valen del cuerpo para decir lo que en palabras no pueden decir. Así su discurso es muy pobre, se concentran ideativa y verbalmente en los temas referentes a ganar y perder peso, el conteo calórico, tipo de comida y estados anímicos relacionados al comer. Su mundo interior de emociones y sentimientos es tan empobrecido que el vacío emocional lo puede representar muy bien con el vacío corporal. Por eso solo hablan de su delgadez y solo se ocupan de ello. Por lo demás suelen estar socialmente muy aisladas. Aunque no es fácil llegar a las causas de la enfermedad mental, es importante tratar de darse una idea de cómo pudo haber sido el desarrollo psicológico y la vida mental en los años pasados, tanto en la paciente como en los miembros de su familia. Es difícil hacer teorías, pero el interés en la infancia y en la adolescencia se basa en la creencia en la continuidad del desarrollo en el ser humano. Tanto en la anorexia como en la bulimia, el paciente vive aterrado de su propia glotonería. El anoréxico se defiende no comiendo, el bulímico se harta y luego vomita. Esto ilustra lo mismo que le sucede a nivel relacional. Suelen ser pacientes con intensas necesidades de depender de otros, pero a la vez aterrados de sus propios sentimientos de dependencia. Por ello se controlan, se alejan prefiriendo manejar la ilusión de poder controlar su cercanía con la gente, igual que lo hacen controlando su cercanía con los alimentos. El bulímico de pronto puede alimentarse, pero lo hace de una manera grotesca y exagerada. Así, después de los famosos atracones, no toleran quedarse con los alimentos y se provocan el vómito. Lo mismo se provocan con la gente. No toleran recibir nutrientes afectivos, así es que los vomitan. Sus beneficios quizá busquen alcanzar una buena estima a través de la delgadez. Entre más delgada, más perfecta, más aceptada por los demás y por lo tanto mayor la autoestima. Generalmente la identificación femenina también se pone a prueba, se pierden todos los rasgos de feminidad corporal. En algunos casos de abuso sexual, los trastornos de la alimentación responden a las necesidades de borrar el cuerpo violado, a borrar la feminidad, a borrar el deseo sexual del otro y hasta el deseo de uno misma. Los síntomas también pueden ser una forma de controlar la angustia y la depresión. Recurren al control del cuerpo para poder controlar los afectos impensables, indigeribles, desintoxicándose de ellos con comportamientos aberrantes con la comida. Se angustian por bajar de peso y luego vomitan para deshacerse de esa angustia. El obsesivo control de peso es un intento por controlar la angustia que las desborda y que está generada por diferentes situaciones internas en cada una de ellas. La angustia y la depresión pueden tener origen diferente.
experiencias traumáticas, pérdidas, violencia familiar, social, sexual, secretos familiares, en fin. Estos síntomas solo resuelven defensivamente el descontrol emocional que supone una experiencia traumática. Los síntomas también pueden volverse un recurso para lograr satisfacer de manera ilusoria la independencia y la autonomía, escogiendo lo que cada uno quiere comer. Requieren dominar su cuerpo y a los demás, controlando su peso como un intento de regulación y rescate intersubjetivo. La obesidad. El comer mucho se relaciona con la necesidad de llenar ese estado mental de soledad o vacío psíquico. Culturalmente, la gordura está relacionada con fealdad y bobería. A pesar de ello, algunas mujeres suelen resistirse a bajar de peso. En muchas de ellas se ha encontrado que desde pequeñas han crecido captando la atención de los demás por su gordura, es decir, de una manera grotesca, pero nunca captando la atención con admiración. Han aprendido un patrón de relación a base de baja autoestima, burlas y rechazo. Ese es el camino que han aprendido y aunque doloroso lo perpetúan porque es con lo que se han podido identificar. En fin, la gordura, los trastornos de alimentación, las drogas, los diferentes tipos de adicciones, todo eso lo que nos está hablando es de que en la masa emocional que todos tenemos algo está sucediendo y a veces sucede de manera muy alarmante y por eso los síntomas van denunciando lo que sucede. El psicoanálisis. Ya hemos visto cómo solemos ver, bueno, voy a hablar un poquito sobre las terapias, ya hemos visto cómo solemos ver nuestras emociones como una parte peyorativa en nosotros. En nuestra cultura, principalmente a los hombres se les castiga más, se les prohíbe llorar bajo acusación de ser mariquitas o ser débiles y frágiles. Se nos acostumbra a rechazar nuestras emociones. Además, mucho de lo que sucede en la gente es cómo voy a pedir ayuda a alguien que ni conozco. No me quiero hacer dependiente de esa persona, mejor me voy con una amiga a tomar un café, es muy largo, es muy caro. En fin, solo son pretextos que encierran el pavor de la cercanía, el pavor a las emociones y el miedo a perder el control. Con prejuicio vemos a los demás como si fueran locos y criticamos a quienes van a tratamiento. Sin embargo, como seres humanos necesitamos de otras personas para compartir sentimientos y confirmar nuestras experiencias, necesitamos testigos que nos ayuden a autentificar las experiencias dolorosas por las que hemos pasado. El proceso se construye a través de una escucha y diálogos prolongados y detallados. Por último, a diferencia de otros tratamientos, el trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, está basado principalmente en tratar de encontrar las causas, no en aliviar los síntomas. Esos, en el mejor de los casos, se quitan, pero el trabajo en lo que pasa en el mundo emocional es lo que nos atañe a nosotros como psicoanalistas. Gracias por su atención y recuerden que siempre hay alternativas.